Dios les bendiga una vez más a un nuevo programa Conversando con Dios. Hoy en este hermoso día tenemos el privilegio, yo, Fermín Cano, junto con mis hermanas, de traerles una porción de lo que es la palabra, algo de lo que el Señor nos ha estado hablando a nosotros y queremos compartirles con ustedes. Y aquí enseguida de mí tengo por primera vez el gran privilegio y el honor, está con nosotros la hermana Peggy. Gracias, hermano, por la invitación. Bienvenida, gracias por darse cita con nosotros y acompañarnos. Y como ya saben, aquí yo creo que ya la conoce la mayoría, la hermana Olivia. Y por si no saben, son hermanas. Y no solamente en Cristo, también de sangre. La semana pasada, hermana Olivia, hablábamos de algo muy importante, ¿verdad? De que el Señor era nuestro proveedor, ¿verdad? Y que cuando nosotros venimos a Él y decimos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, es porque hemos confiado de que Él es nuestro proveedor. Tenemos la firme certeza de que Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir hablando una vez más en lo que es el ejemplo que Jesús les dio a sus discípulos cuando les dijo que cómo iban a orar, ¿verdad? Entonces, y el ejemplo fue el Padre Nuestro, y hoy vamos a estar tocando lo que es el verso 13, ¿verdad? Y esperamos compartir lo más que se pueda, porque aunque es un verso pequeño, pero contiene mucho, ¿verdad? ¿O cuál fue su experiencia, hermana Olivia, al estudiar este verso? Bastante, como todo el Padre Nuestro ha sido en estas últimas semanas. Entre más le entramos y buscamos, vamos a encontrar. Así yo miro que toda la Biblia es así. Entre más le buscamos, más vamos a encontrar, más nos vamos a aprender y conocer del Señor. Así es, hermana Peggy. Y de igual manera, yo cuando leemos el Padre Nuestro, lo leemos, ¿verdad? Y es todo. Nomás lo leemos y sabemos lo que la palabra dice, pero no escudriñamos, no le buscamos, no le escarbamos. Y como dice mi hermana, entre más le escarbamos, más le vamos a encontrar. Y a mí se me hizo excited de tanto que había nomás de ese texto que es el versículo 13 del Padre Nuestro en Mateo. Así es. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a darle lectura para que sepan cuál es la referencia. Vamos a estar leyendo lo que es Mateo capítulo 6, verso 13. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Hermana Peggy, y no nos metas en tentación. A ver, cuénteme, hermana Peggy. Cuando nosotros oramos, no nos metas en tentación, es porque nosotros somos humanos limitados. Nosotros sabemos lo que podemos y lo que no podemos. El Señor también lo sabe. Yo cuando oro, Señor, no me metas en tentación, no nomás le estoy diciendo por decirle, sino que le estoy clamando que por favor no me metas en tentación. Aunque yo sé que ahí Él va a estar conmigo, porque no estamos solos, pero yo de todo modo le digo, Señor, no me metas en tentación en este día, nomás por este día. Así es. Hermana Olivia, cuando dice no nos metas en tentación, si, como dice la hermana Peggy, si lo leemos nomás por leerlo, es como decir que el Señor nos está metiendo en tentación. Y Él no. Y es no, ¿verdad? Es no. ¿Y qué es la tentación? La tentación es el deseo de hacer algo, y especialmente algo mal. Es como una prueba. Así es. Pero Santiago 1:13 nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y luego sigue en el 14, que ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no nos mete en esa tentación.
Sí, cuando el Señor Jesús dio este ejemplo a sus discípulos y dijo no nos metas en tentación, no lo hacía porque, y aquí es donde quiero que entendamos nosotros y ustedes que nos están viendo, que Jesús no estaba diciendo, hey, es que tú nos metes en tentación, por eso líbranos, no, porque el Señor no tienta, el Señor prueba, que es muy diferente a la tentación, ¿verdad? Entonces, el único que tienta es Satanás, ¿verdad? Y también, como decía nuestra hermana Olivia, la tentación también viene por nuestros propios deseos y por nuestros, o sea que por nosotros mismos, Sí. ¿verdad? Nosotros, hasta cierto punto nosotros somos los culpables. Entonces vamos a dejar claro que el Señor no es el que tienta, es Satanás, y lo podemos ver desde el principio, lo podemos ver desde... Disculpe, hay otra manera de que podemos ser tentados por tentaciones externas, como otros pecadores que no quieren andar solos. Exactamente. Y nos meten en esa tentación. Así es. Hermana Peggy, desde que vemos en el principio, vimos a Eva ser tentada y no fue Dios el que la tentó, fue Satanás, Sí. ¿verdad? Y podemos verlo también cuando Jesús estaba en el desierto ayunando. ¿Quién fue el que lo tentó? Satanás. Fue Satanás. Hermana Peggy, ¿cuándo fue que Satanás llegó a Jesús a tentarlo? Cuando él fue al desierto, cuando fue llevado, ahí lo tentó diciéndole, si eres Dios, haz que se convierta estas piedras en pan. Pero ¿qué le dijo Señor? ¿Qué le dijo Dios? Jesús le dijo, no solo, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que con toda la palabra del Señor. Y eso nos puede pasar, hermano, a ser tentados si no nos metemos en la palabra del Señor. Así es. Si no estamos aquí todos los días, diario, no nomás en la mañana, no nomás en la noche, sino que llevarlo en la mente, en nuestro corazón, como dice la palabra, grábatelo en el cuello. Y si no la llevamos, va a ser bien fácil para caer en tentación. Hermana Olivia, vemos que cuando Satanás viene a tentar a Jesús, vino cuando Jesús ya estaba ahora sí se puede decir que al final del ayuno, cuando empieza a estar más débil físicamente, porque ya tenía hambre, ¿verdad? Porque ya 40 días, imagínense, sin comer. Entonces, cuando Satanás viene, él no viene nomás por venir, él sabe cuando se encuentra más débil la persona, cuando está más vulnerable a ser tentada, cuando dice, ok, ahorita aquí es cuando está vulnerable, es cuando va a ceder a la tentación. Pero con este ejemplo vemos que Jesús demostró que él como hombre, porque vino hecho hombre, aunque él era Dios, pero vino con los mismos sentimientos que es de una persona, de un hombre. Entonces aquí Jesús demostró que sí es posible vencer la tentación, ¿verdad? Y nos da el ejemplo de que él vino, ¿verdad? Venció la tentación y afirmó el propósito que el Señor había puesto para él aquí en la tierra. Hermano, ahí donde dice, y no nos metas en tentación, como dice usted, porque él ya lo había pasado. Él ya sabía, como dice usted, vino como hombre, ya sentía dolor como nosotros sentimos, ya se sentía solo como nosotros nos sentimos. Por eso nos dice, oramos, no nos metas en tentación. Por eso él le dijo a los discípulos que oraran así, porque él ya lo había pasado. Pero lo que tenemos que recordar es que no estamos solos. Pase lo que pase, yo sé que como ahorita en estos días gente se encuentra sola, quizá fallece una familia y no pueden estar con ellos y a lo mejor se sienten solos, pero ahí es donde está Dios. Ahí es donde el Señor se glorifica, porque sabemos, podemos ir y correr a Él. Así es, hermana Olivia. Amén. También estoy de acuerdo de que por eso Jesús les dijo, oren de esta manera, porque Él ya conocía, Él ya había experimentado el ataque de Satanás y Él ya había salido de esa tentación. Por eso les decía a ellos,
porque él ya conocía, él ya sabía que porque él estaba con ellos iban a... Sí, de hecho me llama la atención el verso que usted nos mencionó de lo que es Santiago, ¿verdad? El capítulo 1, verso 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado, ¿verdad? Cuando de su propia concupiscencia, y atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿verdad? Pero cuando Jesús dijo, no nos metas en tentación, Él estaba reconociendo y les estaba enseñando a sus discípulos que lo único que nos puede dar la fuerza para no caer en esta tentación, incluso de nuestros propios pensamientos, es el Señor. Porque Así el que es. fortalece nuestros pensamientos no es más que el Señor. Porque por nosotros mismos no se puede. Y les voy a leer otro versículo que encontré aquí en 1 Corintios 10:13. Dice, y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sabemos que todo el mundo es tentado, ¿verdad? Unos tienen la fuerza para soportar la tentación y otros no. ¿Y por qué, hermana Peggy? Por lo que usted nos mencionaba, porque unos están bien afirmados en lo que es la palabra y en lo que es la comunión con el Señor, y otros prácticamente no, ¿verdad? Y entonces aquí dice que las tentaciones no es que sean algo que no se pueda vencer, ¿verdad? Dice que la tentación es humana, es algo que nosotros podemos vencer, es algo que podemos decidir si caemos en la tentación o no, ¿verdad? Yo creo que porque dice la palabra que el Señor nos da la salida, o sea que nosotros conocemos en sí por medio del Señor la salida, pero depende de nosotros, hermanas, si la tomamos o no la tomamos, ¿verdad? Porque todo mundo pasamos por tentación, hermana Peggy. ¿Y usted cree que solamente una vez a la semana? Oh, no, es de todos los días, porque el enemigo quiere que nosotros caigamos en tentación. Él, desde que nosotros nos levantamos, ¿qué es lo primero que nos dice? Estás muy cansada, no te levantes, no ores esta mañana. Nos pone todos los días algo. Yo cuando llego a mi trabajo, hay veces me hacen enojar la misma patrona y digo yo, oh no, yo le voy a decir así, yo le voy a decir así, pero me acuerdo lo que dice la palabra del Señor, yo no voy a hacer eso, yo voy a estar callada y dejar que el Señor obre. Y es lo que pasa, que a veces que somos muy prontos para actuar y caemos en la tentación, y es lo que tenía el enemigo planeado para el día. Hermana Olivia. Yo lo que encontré estudiando esto es que mis pruebas y mis tentaciones son para mi bien y para la gloria de Dios, porque Él es mi fuerza, Él es el que me va a ayudar para salir de estas pruebas. Y es para la gloria de Él. Así es, y créame que cuando Satanás nos trae la tentación, es cuando vemos la voluntad permisible del Señor, porque el Señor lo está permitiendo, y el Señor lo permite no con el fin de que quiere introducirnos al pecado, sino que Él quiere que nosotros brinquemos eso, porque nos dice aquí la palabra en 1 Corintios, dice que Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. O sea que si nosotros estamos firmes en el Señor, en su palabra, en búsqueda, en oración, vamos a poder resistir la tentación, ¿verdad? Porque dice que Él no permitirá que nos venga una tentación más que la que podamos resistir. Entonces Él sabe que para aquellos que estamos bien afirmados con Él, en oración, en búsqueda, sabe que si una tentación viene no es para meternos al pecado, sino para llevarnos a un nivel mayor, ¿verdad? Y para que nuestra fe sea refinada y sea
más fuerte, ¿verdad? Y como dice usted, siempre traer la gloria al Señor. Y no nos deja solos. Y no nos deja solos. Nos hace capaces y luego nos da el escape, la salida de lo peor. Así es, nos da el escape. Entonces queremos decirle a aquellas personas que nos están viendo, créanme que si de alguna vez se han sentido tentados, yo creo que muy seguido, no crean que son los únicos. No son los únicos. Hay hombres, grandes hombres de Dios que han sido tentados. Incluso a través de la Biblia vemos personajes que fueron tentados. Vemos unos que la libraron y otros que prácticamente no, pero les ayudó, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, hermana, algo que yo encontré es que cuando viene la tentación a nuestras vidas, ¿verdad? No caemos en la tentación, pero hasta cierto punto nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque decimos, bueno, ¿cómo me pudo ver pasar esto a mí? Y refiriéndose a nuestros pensamientos, ¿verdad? Como dice la palabra, que nuestros propios deseos, nuestro propio pensamiento, viene la tentación. Ahora, el ser tentado no es pecado, ¿verdad? Lo que hacemos con esa tentación. Es como reaccionamos a la tentación. Exactamente. Sí. Entonces, hermana, es cuando accedemos a la tentación. Viene la tentación, si nosotros decidimos rechazarla, no es pecado. Pero si nosotros accionamos y nos metemos y cedemos a la tentación, es cuando se consuma el pecado, ¿verdad? Es ahí cuando decimos, la regué. Y entonces, ¿qué nos queda más que arrepentirnos y venir delante del Señor? ¿Verdad? Y les quiero tocar unos puntos que yo creo que la mayoría las hemos escuchado o nos hemos encontrado a veces nosotros mismos diciéndolos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando caemos en la tentación, ya sea porque viene de parte de Satanás o viene por parte de nuestros propios pensamientos, a veces cuando viene de nuestros propios pensamientos, realmente es nuestra culpa, ¿verdad? Pero muchas veces no aceptamos esa culpa, hermana Peggy. No aceptamos esa culpa. Como que queremos sacarle vuelta a esa culpa. Y es bien fácil excusarnos. Y yo apunté aquí unas que, ¿cómo es que? Y yo creo que estas excusas son las más escuchadas entre los cristianos, ¿verdad? Y dice, no lo pude resistir. Esa es una de las excusas más comunes. Eso va contra lo que dice la palabra. Exactamente. Porque por eso se hace una excusa, sí, ¿verdad? Y dice también, otros también lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Verdad? ¿Por qué si él lo hace? No, si mira, él le sugiere y lo hace. No, si él toca la alabanza y lo hace. No, pero mira que él recoge la ofrenda y lo hace. ¿Por qué yo no, si solamente estoy sentado? ¿Sí? Y otro dice, yo creo que es el más, nadie no es perfecto. Yo creo que es una de las excusas más oídas, ¿verdad? Y luego dice, es que el diablo me hizo caer, ¿verdad? Y cuando en realidad la palabra nos dice que resistir al diablo y huirá. Sí. ¿Y por qué nos hizo caer? ¿Por qué podemos decir me hizo caer el diablo? Porque no corrimos a la palabra, no hablamos la palabra, lo que nos dice. Porque fue nuestra culpa. Fue nuestra culpa de la hermana Livia por no, como dice la hermana Peggy, por no habernos metido en la palabra. Y tengo la otra, dice, la carne es débil. No sé si la han escuchado. Y si la han escuchado en alguna persona, refiriéndonos a lo que es personas que nos llamamos ser cristianos, o si nos hemos encontrado alguna vez nosotros diciendo esas mismas excusas, hermana Peggy, realmente es porque no queremos aceptar la culpa y no queremos arrepentirnos. Yo creo que sí, como dice, usamos las excusas porque es más fácil decirlo así, en lugar de decir no quise o es mi culpa, porque es difícil aceptar que fue mi culpa. Es más fácil decir echarle la culpa a alguien, o al enemigo.
Como Así es. nos dice el pastor, a veces el enemigo ni está tratando con nosotros ese día y todo se lo echamos a él. Ajá. Pero a veces, como dice nuestro pastor, nosotros somos el enemigo número uno contra nosotros mismos, Ajá. por los pensamientos, por lo que hacemos o lo que no hacemos. Exactamente. Hermana Olivia, hace un tiempo yo, refiriéndonos a esto, cuando nosotros no aceptamos la culpa, no podemos ser libres. Porque una persona que se dice ser cristiana se hace responsable de sus errores. Y se arrepiente y viene al Señor y dice: Señor, perdóname. Hace un tiempo yo les decía aquí en la iglesia, yo creo que alguna vez aquí lo toqué también en un programa, que dije que yo pasé por un tiempo de amargura, ¿verdad? Y fue mi culpa. Y yo sí, gracias a Dios, la acepté y dije: hey, yo soy el que tengo que cambiar. Porque yo a veces miraba que las personas me hacían sin hacerme, ¿verdad? Yo creía que me estaban haciendo a mí, aunque no me estuvieran haciendo a mí. Ya prácticamente eran mis pensamientos malos que estaban actuando, ¿verdad? Entonces yo decía: bueno, pero es mi culpa. ¿Por qué? Porque sí hubo un tiempo que me hicieron cosas y yo me las aguardé. Esa fue el primer error, Sí. ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que está cargado, que venga a Él, que Él nos hará descansar, ¿verdad? Esas cargas a veces nosotros lo tomamos como es que es el cansancio físico, que necesitamos descansar. No, y sí, no y sí, porque sí, el Señor, cuando nos sentimos físicamente cansados, Él nos puede fortalecer, pero hay unas cargas que son más pesadas que el trabajo físico, Sí. que es la amargura, el rencor, la falta de perdón, el orgullo. Y ahorita les voy a tocar un poquito más del orgullo. Entonces, cuando yo dije: hey, prácticamente soy yo el culpable por no decidir soltar eso que traía. ¿Y cuando fui libre? Cuando yo reconocí que era mi culpa. Cuando empecé a ver a las personas como ellas son, unas personas de Dios, y que yo era el único culpable por esa amargura, ¿verdad? Que no era ni el Satanás, no eran ni los hermanos, ni el pastor, era yo mismo, ¿verdad? Y así como con Jesús vemos que Satanás vino y lo tentó cuando él estaba más vulnerable, es ahí cuando Satanás está esperando esos momentos, ¿verdad? Para traer la tentación. Yo siempre he dicho esto y me ha llamado la atención cómo actúan los leones, ¿verdad? Los leones, ellos no se van a ir al más fuerte. Si miran una manada de búfalos, no se van a ir al más fuerte. Ellos van a ir buscando al que está más débil, al que está enfermo o al más pequeño. Y ellos no se le van a ir a toda la manada, se le va a ir a uno que ellos ya eligieron. Y yo siempre he dicho que Satanás es así. Satanás es así. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él mira: oh, mira, este está distraído. Oh, mira, este dejó de orar. Oh, mira, este no ha leído la palabra. Aquí voy, ¿verdad? Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que tener por esos momentos difíciles que estamos pasando, por la enfermedad, por la soledad, ahí es donde tenemos que estar más al pendiente, estar alertas y decir: hey, por aquí puede llegar. Sí. Y no estoy diciendo que, como decíamos ahorita, las tentaciones son a cada día, pero son en estos momentos cuando se hacen más visibles, se puede decir así, ¿verdad? Hermano, por ejemplo, hoy en el trabajo, estos días ha habido muchos zancudos y la puerta de enfrente de la oficina se queda un poquito abierto y después vemos que andan los zancudos en las oficinas y tengo que ir a cerrarle bien porque es una rendija bien pequeña que se queda abierto y por ahí entran, y así tenemos que hacer con el enemigo: rechazarlo, cerrarle la puerta, luego, no dejarle ningún espacio para que entre, porque si un tantito le dejamos entrar, él se va a acomodar. Así es. Y vamos a ser tentados y no vamos a poder luchar porque no abrimos la palabra, no supimos cómo cerrarle la puerta inmediatamente al enemigo. Así es, y saben, hermanas, es en la debilidad, en esos malos momentos, cuando más la tentación se hace
se hace frecuente, se puede decir más difícil, ¿verdad? Porque a veces viene de maneras que es difícil reconocerlas, pero es ahí cuando tenemos que pedir y hacer esto que Jesús nos dio, por ejemplo, hermana Olivia, que es orar. Así sí, como él, cuando él estaba débil y que Satanás lo estaba tentando, él le respondió con la escritura. Y de esa manera fue de que Satanás se fue por un tiempo. Ajá. Y créanme que no es solamente en esos momentos de debilidad, cuando el enemigo o nosotros mismos atraemos la tentación. Y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, y si no están de acuerdo conmigo, me dicen amén. Pero hay veces que estamos haciendo cosas muy bien, que nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades están saliendo, no hombre, pero están floreciendo. Y es ahí cuando también Satanás nos puede... Sí. ¿Por qué, hermana Olivia? Porque nos descuidamos. Nos descuidamos y, como está diciendo mi hermana, dejamos esa rendija abierta. Y así es como la dejamos abierta también. Porque si nos descuidamos de que todo está bien, él no me está poniendo atención ahorita, pero no, él está esperando para esa puertecita que se abra tantito y él va a entrar a atacar. Hay algo que yo siempre he dicho, y aunque no lo creamos, es muy habitual entre los cristianos, y es el orgullo espiritual, ¿verdad? Es el orgullo. ¿Por qué, hermana Peggy? ¿Por qué es ese orgullo espiritual que a veces nos quiere ganar? Lo que pasa es que se nos olvida de quién se trata. Se nos olvida de para quién es la gloria y la honra. Y cuando, como estaba diciendo usted, cuando todo está floreciendo y todo lo que hago está bien y todos me están diciendo, lo dejamos ir a la cabeza. En lugar de decir gloria a Dios, o gloria a Dios por esto o por lo otro, toda honra y gloria sea para Él. Caemos. Así es, porque es ahí cuando, no, es que yo ya hablo bien, yo ya predico bien, no, yo voy y evangelizo, y yo, no, hombre, es ahí cuando el yo, es ahí por otra área donde Satanás también puede tentarnos, o nosotros mismos dejarnos que el orgullo se suba y diga yo soy. Y solamente el yo soy es alguien, es el Señor, es el gran yo soy. Nosotros no somos nadie sin Él. Sin Él nosotros no somos nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque realmente eso fue lo que hizo que Satanás fuera desechado, el orgullo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la tentación más difícil de vencer, y la que tenemos que tener más cuidado, ¿verdad? Porque a veces se nos dan privilegios, ya sea en nuestro trabajo, o sea en la iglesia, o en X cosas. Y se nos dan privilegios quizás porque sí, Dios nos usa de una manera muy bonita, sí, Dios nos usa, pero a veces llegamos al momento que decía usted, es que yo, y se nos olvida que el Señor fue el que nos dio las fuerzas. Se nos olvida que el que nos guía, el que nos fortalece, es el Señor, ¿verdad? Y ¿qué tiene que ver con la oración esto que estamos hablando? Porque estamos hablando nosotros lo que es la oración, ¿verdad? Pero si nosotros en la oración no buscamos la fuerza que el Señor nos promete darnos, no la vamos a hacer, no la vamos a librar. Para tener victoria tenemos que reconocer que es Él, Él es el que nos fortalece, que Él es el único que puede librarnos de la tentación, ¿verdad? Y entonces seguir humildes, y entonces tenemos que entender que cuando Jesús dijo no nos metas en tentación, no se estaba refiriendo a que Dios nos metía, ¿verdad? Sino que cuando Él dijo esto es porque Él reconocía que Dios Padre era el único que podía sacarnos de ahí.
un último consejo, hermana Peggy, que quiera darle a las personas que nos están viendo. Solo quiero decir que es muy fácil caer en tentación cuando no estamos bien fundamentados en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice sobre la tentación, dice: velar y orar para que no entráis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y en verdad la carne es débil, pero cuando estamos juntos, agarrados bien de la mano del Señor y de su palabra, podemos soportar cualquier cosa que el enemigo traiga a nosotros. Y todo nuestro vivir debe estar basada en la palabra de Dios. Si no es así, vamos a confrontar situaciones difíciles porque no tenemos fundamentos. Y esos fundamentos los encontramos solo en la palabra del Señor. Así es, hermana Olivia. Yo pienso que esta oración es muy, muy importante. Para que nosotros reconozcamos que no somos autosuficientes, que dependemos del Señor. Y también porque cualquier persona es sujeto a caer. Cualquier persona. Sí, cualquier persona. El exceso de confianza es peligroso. 1 Corintios 10:12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es. Tenemos que estar pendientes y alertos y vigilantes. Vigilantes a no abrirle ese, como decía usted, ese huequito, ¿verdad?, a la tentación. Porque ya vemos que no solamente es por parte de Satanás, sino por parte de nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y entender, más que nada entender que el que nos puede dar las fuerzas es el Señor. Entonces les recomendamos, ¿verdad?, a los que nos están viendo, oración. Oración. Y como decía, me gustó lo que decía la hermana Peggy, estar fundamentados en lo que es la palabra, atesorarla en nuestro corazón y no ser oidores sino hacedores de la palabra. Y yo creo que ahí más que eso es porque el Señor nos ha dado la salida. Él nos ha dado la salida y aquí en la palabra está llena de la salida. Y muchas veces decimos nosotros no tuvimos un manual para nuestras vidas, cómo vivirlas. ¿Cómo no? Aquí está. Sí. Aquí está el manual. Todo lo que pase, en la mente, en las familias, los hijos, todo lo que pase, queremos una respuesta, aquí está. Sí. Todo es de buscarlo. Y pues vamos a seguir porque hermana Olivia, hermana Peggy, leímos el verso completo, ¿verdad?, que dice: y no nos metas en tentación, pero nos quedamos ahí. Sí. Y dice, mas líbranos del mal. Entonces prácticamente nos quedamos a medio verso. Así es que no se lo pierdan, porque dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces les invitamos porque al siguiente programa vamos a estar culminando con este verso, ¿verdad? Y créanme que yo pude ver un poco de lo que conlleva todo esto. Y está impactante de todo lo que el Señor, solamente en medio verso, lo que puede aprender uno. Sí. En un verso completo. Entonces no se pierdan el siguiente programa. Vamos a estar tocando la otra mitad de este mismo verso y créanme que va a ser de edificación para sus vidas, así como ha sido para mí, para nuestras hermanas que solamente hemos visto un poco, ¿verdad? Imagínense cuánto abarca la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces los invitamos que no se pierdan el siguiente programa. Cada semana está saliendo un programa nuevo y les damos las gracias por haberse dado cita a ver este programa y que seguros estamos que ha sido de bendición para sus vidas, así como ha sido para nosotros. Les bendecimos y gracias por estar en sintonización y vamos a
orar, ¿verdad? Amantísimo Padre Celestial, mi Dios amado, te damos las gracias, Señor, por este lindo momento, Señor, que nos regalas, mi Dios amado, de poder venir y compartir de tu palabra, Señor. Este hermoso consejo, Señor, que tú nos has dado, Señor, y que hoy podemos compartir, Señor, con nuestros hermanos que nos están viendo, mi Dios. Déjanos, mi Dios amado, hacer de un ejemplo, Señor, de la oración que tú nos dejaste, Señor, como enseñanza, mi Dios amado, y poder, Señor, agarrarnos de ahí, Señor, para poder, Señor, a declararte las palabras correctas, mi Dios amado, para poder venir delante de ti, Señor, de la mejor manera, Señor, con un corazón dispuesto. Yo bendigo, mi Dios amado, cada uno de los que nos están viendo, Señor. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor, y sobre todo te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces no se pierdan el siguiente programa, los esperamos y Dios les bendiga. Amén.